bueno, ya adelantando la charla con el ministro de Justicia, y lo presentaba yo como uno de los sectores más complicados. Sí, porque todos hemos tenido algún problema con la justicia y ahora tendrán que solucionarlo, porque parece que el proceso de cambio no llegó allá, y de eso se trata. Está con nosotros justamente el ministro de Justicia y Transparencia, el doctor Héctor Arce. Bienvenido, un placer tenerlo acá, ministro. Muchas gracias, Priscila. Un saludo para usted y a toda la audiencia de Cadena A. Evidentemente es la gran tarea pendiente, usted lo ha dicho muy bien, es un sector al que el proceso de cambio, el proceso de transformaciones políticas, jurídicas, sociales, económicas que ha vivido el país aún no ha llegado, y lo reconocimos así en su momento, lo reconoció también el presidente Evo. Es una de las grandes tareas pendientes que hay que llevarla adelante, una profunda transformación en la administración de justicia, y hay que hacerlo además porque no puede haber una revolución, una verdadera revolución que esté al margen de la justicia. Dicho de otro modo, no puede haber una revolución sin una transformación de la justicia. Una revolución sin una transformación de la justicia no es una revolución. Y es por eso que hay que ponerse al trabajo ahora. El sector de la justicia siempre ha sido uno de los sectores más conservadores. Si usted analiza, Priscila, toda nuestra historia republicana, los 180 años de vida republicana, han habido procesos de cambio importantes, revoluciones y transformaciones, no tan grandes como esta, pero han habido transformaciones. El año 1880, el año 1938 con el constitucionalismo social, el año 1952. Todos estos procesos de cambios minúsculos o mayúsculos que se han vivido en el Estado republicano, que no han tenido las dimensiones que tienen este proceso de cambio, han mantenido intacta la administración de la justicia. La administración de la justicia siempre ha sido lo más colonial, la administración de la justicia siempre ha sido lo más ritual, lo más copiado de otras realidades, lo que más se ha resistido, el sector que más se ha resistido a las transformaciones siempre en el Estado. Y bueno, ahora en estos últimos 11 años, como decía el presidente en el mensaje del 22 de enero, se ha hecho lo que no se había hecho en los últimos 180 años de vida republicana, y se ha avanzado extraordinariamente en cuanto a la igualdad, a la dignidad, en cuanto a la estabilidad económica, a la estabilidad política, a la estabilidad social. Grandes avances en el desarrollo humano, se ha unido a la nación boliviana, se ha incluido a todos los sectores sanos en una lógica compartida de un Estado al cual pertenecemos ahora todos, pero la gran tarea pendiente es este anquilosado y viejo sector que viene arrastrando una serie de problemas desde el Estado republicano, desde el Estado colonial republicano, que vienen en algunos casos con las lógicas desde la colonia, ¿no es cierto?, una visión colonial, y que, bueno, hay que transformarlo. Creo que ha llegado el momento de hacerlo. Pero esa visión colonial, yo creo que en la anterior elección, con las personas que salieron en la votación, se terminó, ¿no?, porque se eligió a estas personas, y no creo que ninguna de ellas haya tenido algo que ver con esa época y ese pensamiento. Lo malo es de que, si bien las personas cambiaron, si bien se introdujeron nuevos rostros, ¿no es cierto?, nuevos atuendos, una participación mayoritaria también de las mujeres, lo cual es muy saludable, ¿no es cierto? Nuestro gobierno debe ser el gobierno más inclusivo en materia de participación de género. Estas personas, primero, en algunos casos, no en todos, porque siempre hay que mantener diferencias, no estaban lo suficientemente capacitadas para ejercer las responsabilidades que tenían. No me refiero tanto al Tribunal Supremo ni al Tribunal Constitucional, sino más, por ejemplo, al caso del Consejo de la Magistratura. Y segundo, por esa misma debilidad en materia de formación y conocimientos que tenían, fueron rápidamente arrastradas, rápidamente captadas por un viejo sistema que tiene y está marcado por una justicia, primero, con una absoluta falta de transparencia. No en todos los casos, pero hay casos de corrupción, muy penosos. La corrupción es el primer gran daño que sufre la justicia en Bolivia y tiene que ser extirpada.
así como hay muy buenos administradores de justicia, que son, yo creo, la mayoría. Hay un pequeño grupo de administradores de justicia que no son honestos y que hacen quedar mal a todo el resto, ¿no? Y lamentablemente viejas prácticas y viejas situaciones que se han visto principalmente de parte del anterior consejo. Este consejo de la magistratura es ya diferente, ¿no? Por una situación de interinato, está conformado por una formación diferente. El anterior consejo no tuvo muestras serias de lucha contra la corrupción, y la misma siguió reproduciéndose en algunos sectores del Poder Judicial, y eso ha sido realmente lamentable. Bueno, eso en concepto y haciendo una mirada al Consejo de la Magistratura, ¿verdad? Hablemos un poquito del Tribunal Constitucional. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál es el análisis como ministro? Bueno, el Tribunal Constitucional es, en la estructura de un Estado, una institución fundamental. Desde que los países, Priscila, a partir del año 1927, cuando Hans Kelsen diseña el primer Tribunal de Garantías Constitucionales para Austria, todos los países han entrado en este sistema y todos los países han decidido confiarle a un tribunal, un grupo de magistrados, el proteger la supremacía de la Constitución y proteger los derechos que la Constitución establece. Y se ha vuelto en una teoría, en una doctrina y en una institución fundamental para la existencia del Estado moderno. La gran mayoría de los países tienen tribunales constitucionales y funciona muy bien. Nosotros, en la reforma del año 1995, ya entramos a esta lógica del sistema de control concentrado, como se denomina, y tuvimos un primer tribunal constitucional que tuvo sus problemas, pero que también tuvo sus aciertos. Este segundo Tribunal Constitucional, permítame llamarle así, el Tribunal Constitucional Plurinacional, elegido además, ¿no? Tenía la gran ventaja de ser elegido por voto. El gran cuestionamiento que se hacía siempre en la historia del derecho es de que los tribunales constitucionales tienen mucho poder, pero no eran elegidos por el pueblo. En este caso, en Bolivia sí los eligió el pueblo. Y hemos visto el desarrollo de un tribunal constitucional con luces y sombras, ¿no? Hemos visto muchas luces en fallos importantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, nadie sabe de que el tema del aborto fue tratado en el Tribunal Constitucional y hubo una sentencia constitucional que facilitó la vida de las personas, la vida de las mujeres en situación de riesgo, justamente cuando han sufrido violaciones, han sufrido una serie de circunstancias, su vida corría peligro. En los hechos muchas veces tenían que arriesgar la vida, esperar un orden judicial, y ese orden judicial llegaba después de que el niño o la niña nacía o después de que la persona haya fallecido. El Tribunal Constitucional ha tenido fallos interesantes en este sentido. Ha tenido también fallos interesantes en sentido del ejercicio de los derechos. Por ejemplo, el delito de desacato se ha eliminado del ordenamiento jurídico. Ha tenido muchos aportes, ha tenido luces, pero también ha tenido sombras. La falta de institucionalidad interna, ¿no? Los cambios permanentes, un poco de pugnas que existen. Y bueno, algunas situaciones como un fallo que se dictó recientemente, que ha sido muy controvertido. Y que está complicando la situación del gobierno con la COP. Sí, y que yo creo que lo que ha faltado más es una explicación coherente, ¿no es cierto? O quizá que el fallo discurra nomás sin dar una explicación. Los fallos no tienen que ser explicados y hay muchos magistrados. El que explica se complica al parecer con ellos, ¿no? A veces me dijeron a mí que los fallos son como las bromas, como los chistes. ¿Por qué? Si tienen que ser explicados no son buenos. Dicen, no, un chiste es bueno si uno tiene que explicarlo. Y en este caso les fue re mal. Uno tiene que explicarlo, porque los fallos tienen que hablar por sí solos, los fallos tienen que hablar por sí mismos. Y aquí hubo una excesiva exposición mediática que generó una duda que es más ruido que nueces, Priscila, porque en el fondo no hay tanto daño. Hay un proyecto de ley, el gobierno ha actuado rápidamente y hemos repuesto ese derecho que había sido conquistado por los trabajadores. Pero bueno, lamentablemente el Tribunal Constitucional, en este caso, una sala del Tribunal Constitucional, no actuó en consecuencia con toda la visión que la doctrina internacional, los tratados internacionales, la propia Constitución desarrolla sobre el derecho de los trabajadores. Que además coincide con esta sala que se fue a China y dejó todo pendiente, es la misma sala. No tengo ese detalle. Si bueno, yo se lo aseguro que sí. Es la sala tercera del magistrado Rudy Flores y la otra magistrada, ¿verdad? No tengo el dato de los que viajaron a China, pero bueno, si usted lo dice. Pero bueno, algunas situaciones así, un poco la falta de institucionalidad interna. Pero, como le digo, han tenido también luces. No se puede ser injusto, no se puede juzgar a todos con la misma vara. Incluso el mismo doctor Rudy Flores, que lamentablemente no es el autor, pero es miembro de esta sala que se dictó, ha sido un muy buen presidente del Tribunal Constitucional en una primera etapa.
Con él se trabajó el Código Procesal Constitucional. Yo recuerdo, hicimos un equipo conjunto de abogados constitucionalistas y es una de las mejores piezas, el primer Código Procesal Constitucional que tenemos en Bolivia y el segundo en Latinoamérica. Él generó una instancia de desarrollo constitucional, una instancia de jurisprudencia constitucional, algo así se llamaba, que también tuvo mucho éxito. Es decir, hay luces y hay sombras. Pero el problema, yo creo, no está tanto en las... Y siempre nos ponemos a pensar en las grandes instituciones de la justicia, el Tribunal Supremo, el Tribunal Agroambiental, el Tribunal Constitucional. El problema no está tanto en ellos. El problema está en los jueces, el problema está en las autoridades judiciales que se relacionan con el pueblo. Que un ciudadano llegue al Tribunal Supremo es al final de un proceso, ¿no es cierto? Que llegue al Tribunal Constitucional muchas veces no llega, a los abogados, ¿no? O a la Fiscalía General. El ciudadano llega a los jueces, el ciudadano llega a las autoridades de primera instancia. Es ante ellos al que tramita y es su primer contacto con la justicia. Lamentablemente, el Consejo de la Magistratura durante todo este tiempo no ha utilizado la meritocracia para la elección de autoridades judiciales. El derecho, Priscila, es una ciencia, no es una alquimia, no es algo que puede hacerlo uno, puede hacerlo otro. Nosotros estudiamos el nivel de, y enseñamos en la universidad, a nivel de grado son 5 años, después una maestría son 3 años, un doctorado son otros 3 años, o sea, el derecho es una ciencia. Y como toda ciencia, como se forma un médico, por ejemplo, con su formación como médico general, su residencia, su especialidad, también cuenta la experiencia que ha tenido y el historial que ha tenido, si ha tenido buenas operaciones, ha hecho una buena labor médica. Los abogados somos lo mismo. En Bolivia nomás creemos que todos pueden hablar de derecho. No, el derecho es una ciencia. Y es una ciencia que la estudiamos y la razonamos. Y tiene fuentes, nos especializamos, trabajamos en ella. Y por supuesto hay abogados que tienen una amplia trayectoria, tanto en formación como en experiencia en diferentes cargos. Y ellos son los que tienen que ser magistrados. Ellos son los que tienen que ser jueces. Ellos son los que tienen que ser vocales. Ellos son los que tienen que ser magistrados de los altos tribunales. Bueno, pero el ejemplo es muy importante, ministro. ¿Y a qué me voy? Es que cuando se eligieron a estas autoridades del Tribunal Supremo Electoral, de Justicia y demás, la meritocracia no fue un punto importante. Lamentablemente. No fue. Es más, dijeron, ¿meritocracia para qué? O sea, no, aquí necesitamos que tengan el respaldo de organismos de los movimientos sociales y demás. Entonces, ya esta misma gente que tuvo el aval de un movimiento social, ¿qué le puede pedir que pidan ellos meritocracia? Es correcto su razonamiento, yo le doy la razón, no se reprodujo, pero ellos siendo autoridades electas, y esa fue un poquito la crítica que hicimos al sistema de elección. Yo fui uno de los principales defensores del sistema de elección. Lo defendí, Priscila, incluso en varios encuentros internacionales en Europa. Y lo defendía como la fórmula boliviana. Pero bueno, el derecho es una ciencia. Y en la ciencia hay cosas que funcionan y hay cosas que no funcionan. Mañana podemos probar una vacuna para el SIDA. Puede ser que funcione y puede ser que no funcione. El derecho es igual, es una ciencia. Hay cosas que el derecho ha descubierto y cosas que no. Nosotros hicimos una apuesta por un sistema de elección que en mi criterio tuvo muchos problemas. La decisión de la cumbre, el pueblo boliviano decidió que se mantenga, hay que perfeccionarlos, lo que hay que hacer ahora, no nos queda otro camino. Pero el sistema en sí genera que el ciudadano vote por simpatía. Los ciudadanos en las elecciones han votado porque han visto una persona con sombrero, han visto una persona de pollera, porque el ciudadano no tiene además por qué saber y estudiar un currículo detalladamente hasta el mínimo detalle. Y ahí fue el problema. Se esperaba de estas autoridades electas, me refiero principalmente al Consejo de la Magistratura, se esperaba de estas autoridades que más bien tomen conciencia del mandato que les había dado el pueblo y hagan una labor en cuanto a trabajo, en cuanto a honestidad, en cuanto a transparencia y en cuanto a cumplir esa labor de elegir a buenos jueces. Un juez es una autoridad muy importante. En las manos de un juez, Priscila, finalmente termina el patrimonio, la dignidad, el honor, la libertad, la vida misma de una persona. Es tan importante como un médico. Cuando usted entra a una sala de operaciones, a mí me gusta mucho comparar el derecho con la medicina, porque son muy similares en muchas cosas. Cuando usted entra a una sala de operaciones, usted está poniendo su vida en las manos de un médico. Un error del médico le puede significar a usted la vida, le puede significar a usted quedar parapléjica. Cuando uno entra a un juicio, uno de alguna manera pone su vida, su patrimonio, su libertad, que es el valor más grande que tenemos los seres humanos, lo pone en manos de un juez.
Y ese juez tiene que ser altamente capacitado. Tenemos que lograr en Bolivia. En Bolivia hemos logrado todo. En Bolivia somos una sociedad donde mucha gente quiere estudiar Derecho. Tenemos 60.000, 70.000 abogados. Increíble. No pensaron en algún momento cerrar la carrera. No nos alcanza el Hernando Siles para llenar los abogados. Sí. Yo creo que en vez de cerrar la carrera hay que más bien terminar de formarnos y formarnos en ética, formarnos en convicciones y que los mejores abogados vayan a ejercer el cargo jurisdiccional. Ahora, esto también tiene que ver con, obviamente, valores, ética, una buena preparación, capacitación y demás, pero también casado con presupuesto. El presupuesto que se tiene es muy bajo y hay jurisprudencia, hay estudios que se han hecho de otros países que se dice que el salario de un juez tiene que ser más alto, porque así evitas también la tentación de la corrupción. No digo es que si se les paga no van a ser corruptos, pero no, lo mismo dicen de la policía. No, yo estoy de acuerdo y hay un tema pendiente también en esa área. Nuestro presupuesto de justicia tiene que incrementarse, pero también tiene que incrementarse el trabajo. Y yo respeto mucho el criterio, por ejemplo, de un muy buen abogado, el doctor Reinaldo Imaña, que en un acto de presentación del Código del Sistema Penal dijo que no todo es presupuesto. Y la verdad es que no todo es presupuesto. Hay ejemplos, ¿no es cierto? Hay ejemplos de nuestro propio presidente, de nosotros cómo trabajamos. Hoy estoy con usted y mañana a las 5 de la mañana voy a estar en gabinete. Tenemos que acostumbrarnos a esforzarnos más y también paralelamente crear más juzgado, tener más presupuesto y más jueces, tener mayores condiciones. Un juez que conozca 1000 causas al día. El problema, Priscila, no es solo en la administración de justicia, y eso hay que tenerlo claro. El problema también está en el ciudadano. ¿Por qué hay 60.000 abogados? Porque todos entienden que la profesión de abogado es una profesión lucrativa. Y la labor del abogado no es una labor de lucrar. No entra uno a la abogacía o no debe entrar a la abogacía para hacer empresa, para ganar recursos, para hacer dinero. La abogacía es una labor de apostolado, Priscila, es una labor de servicio. El abogado, el abrocatus, como es el origen etimológico de nuestra denominación, es el servidor, es el que apoya, es el que protege, es el que ampara. Los abogados lamentablemente somos conocidos por el defecto, no por el concepto. El concepto del abogado es sano, es pristino, es noble, es bueno, pero nos conocen por el defecto, mañudos, chicaneros y demás. Y tenemos que transformar esa situación. Pero no todo el problema está en el Estado y en la justicia. El problema está en la ciudadanía, Priscila. En el exterior, y nosotros conocemos esto por toda la defensa legal que hemos hecho del país en contextos internacionales, cuando una persona cree que tiene un derecho, supone una casa, supongamos, sobre una herencia, va donde un abogado y le explica su caso. El abogado que recibe la explicación de un posible cliente, con mucha honestidad le dice, ¿sabe qué, señor o señora? Usted no tiene un caso. Váyase a su casa porque esta propiedad, este tema, usted no lo va a ganar. Váyase a su casa porque usted no puede hacer un juicio. La persona agarra ese resultado y se va a su casa y se olvida del tema. En Bolivia eso no ocurre. En Bolivia, si usted va a pedir a donde un abogado queriendo sanear una propiedad que le ha dejado algún pariente lejano y demás, y el abogado le dice, usted no tiene un caso, Priscila, váyase a su casa y olvídese del tema, usted no se va a ir a su casa. Lo primero que va a hacer es, no me refiero a usted, me estoy hablando. No, entiendo, claro que sí. Lo primero que va a hacer el ciudadano va a ser, no, este no es buen abogado. ¿Cómo me va a decir que no tengo un caso si a mí me ha dicho mi comadre, mi compadre que yo tengo? Exactamente. Y se va a ir donde otro abogado. Son los pleiteros nosotros. Exactamente. ¿No? Y el otro abogado, matrero, abusivo, va a ver y le va a decir, mira, tu caso está difícil, pero yo conozco al juez, al fiscal, yo te lo voy a sacar. Tráete adelante y vamos a hacer un juicio. Esa mentalidad. Y ese, por supuesto, ay, qué buen abogado este doctor, ha dicho que me lo va a conseguir el juicio. Cuando el verdadero buen abogado es el abogado honesto, el abogado que le ha dicho aquí no hay un caso, váyase a su casa. Y pasan años y años. Mira cómo se invierten los valores y por eso acaban 900 procesos, por eso pasan años, por eso se sobresatura la administración de justicia. No está todo en el Estado, no está todo en el órgano judicial. Hay muchas cosas que están en el ciudadano. En la ciudad del Alto, Priscila, hay alguna gente que tiene un estatus social por los juicios que tiene. Yo he conocido casos que dicen, el señor Juan Pérez ha metido a la cárcel a tanta gente, lo vas a respetar. Y esa persona, en su comunidad, en su medio, en el sector gremial y demás, es una persona respetada porque utiliza la justicia para presionar, para chantajear. Esa forma de concebir, y por eso hay 70.000 abogados, por eso todo el mundo quiere ser abogado, por eso nuestra sociedad está de esa manera, por eso los juzgados están sobresaturados. Esta es un tema que hay que tratarlo, es una problemática que hay que verla a largo plazo.
A largo plazo, desde las universidades, pero también desde campañas, tiene que cambiar nuestra mentalidad. Y trabajar más la conciliación, ¿no? Trabajar más la conciliación. A mí me tocó ser parte de una conciliación. Como todos, ¿no? El que no cae resbala en la justicia y nos toca hacer una conciliación. Pero me dio la impresión, y es una impresión personal, de que la conciliadora no tenía el poder de decir, bueno, esta es la verdad del hecho, y señora, usted definitivamente si va a la justicia, va a perder, porque no tiene la razón. O sea, trataba de que nos pongamos de acuerdo, pero no le decía la verdad a ella. No, y al final decía, no, bueno, al final yo voy a ir a la justicia y voy a ir a mi caso y se acabó. No, pero no le dijo la verdad. Por eso, Priscila, cuando aprobamos el Código Procesal Civil, que es una pieza fundamental de la nueva codificación, la trabajamos ahí con grandes abogados bolivianos, el doctor César Villarroel, Andrés Valdivia, nunca con consultores ni nada, con abogados puramente bolivianos. Le dimos mucha fuerza a la figura de la conciliación judicial y la conciliación extrajudicial. Preveímos que el que vaya a hacer la conciliación es una persona formada, no necesariamente en derecho. Los abogados tenemos la mentalidad siempre de que hay que llegar al juicio, y hay que llegar al juicio, hay que llegar al juicio. Ay, sí. Pero si usted pone un psicólogo que entendía en esa conciliación que usted ha tenido, Priscila, entendía las partes, se daba cuenta, tenía esa orientación y ese espíritu sano de la justicia que tenemos los seres humanos, fallaba tranquilamente, o no fallaba, pero propiciaba y forzaba un poquito, diremos en el buen sentido, la conciliación a favor de quien tiene la razón y la justicia de su lado. Entonces, ese es un elemento. Otro elemento es también dejar de utilizar siempre el derecho penal. En Bolivia, cuando se habla del derecho, se habla del derecho penal. Claro, no, a la cárcel. Y el derecho penal es un derecho de última ratio. No se puede jugar con la libertad de las personas. Tenemos que generar una cultura donde exista derecho civil para solucionar todos los conflictos, pero obviamente el derecho civil tiene que funcionar, donde haya derecho de familia, donde haya derecho de la niñez, donde haya derecho administrativo principalmente. Yo estoy haciendo mi cargo ahora del Ministerio de Transparencia también, que se ha vuelto un viceministerio. Exacto. Y uno de los temas que vamos a tratar de ver es también las reformas que necesite todo el sistema legal, incluida la ley 004. No podemos penalizar absolutamente todo. No podemos, a la mínima falla, ninguna sociedad puede funcionar cuando a la mínima falla, ya a la cárcel. Usted pierde su libertad. Al perder la libertad, un ser humano pierde todo. Pierde su capacidad de actuar, pierde su familia, pierde su condición y su dignidad de lo que está haciendo. Entonces, no podemos vivir en una sociedad que exacerbe tanto el derecho penal. Tenemos que vivir en una sociedad menos pleitista, tenemos que vivir en una sociedad cuyos mecanismos jurisdiccionales funcionen, que la gente no le tenga miedo a la justicia. Hay mucha gente que pasa por las cortes de justicia y se cruza la vereda y dicen, yo no quiero ni pasar por esta puerta, y se persina y dice, en esta casa del jabonero no quiero caer nunca. Jamás. Pero es la casa del jabonero, como usted dice. Tarde o temprano uno acaba llegando a estas... Ministro, tengo una duda hablando del Viceministerio de Transparencia. Hoy el vicepresidente decía, vamos a nombrar nosotros quienes van a ir a las unidades de transparencia de los ministerios. ¿No hay confianza en los ministros? No, yo creo que no se trata de un tema de falta de confianza, pero yo creo que hay una lógica fundamental, que es la lógica con la que se fundan en el mundo, en nuestro país a partir del año 1928 y se ratifica el año 1931, por ejemplo, las contralorías, ¿no? Uno no puede controlarse a sí mismo, ¿no? Ese es un principio fundamental. Y no es porque uno sea deshonesto, no es porque uno no tenga confianza, sino es que siempre es complejo. Nosotros en la Procuraduría General del Estado hemos aprobado una ley, por ejemplo, para que cuando la MAE de una institución sea procesada, no sea su abogado el que lo procese, que es el que debe ser mandado a procesarlo, sino sea la Procuraduría. Porque un subalterno que lo denuncia a su jefe es medio irracional, ¿no es cierto? Claro. Un fiscal inferior que lo juzgue al superior, un juez inferior que lo juzgara a un supremo, es difícil. Por eso es que se está generando un marco de independencia. Nosotros estamos trabajando en una ley, se llama Ley de las Unidades de Transparencia, va a tener el peso de una ley y va a tener procedimientos muy participativos, tampoco discrecionales, pero que generen esta figura de independencia que debe tener este actor central. En el ámbito de transparencia, ahí sí hay una gran diferencia con justicia, ahí sí se ha hecho mucho en nuestro país. Nosotros, Priscila, somos el único gobierno que tiene a 2 exministras de nuestro gobierno que están detenidas preventivamente, que están en prisión. Nosotros somos el único gobierno, lo decía el vicepresidente, que cuando uno de los hombres fuertes de la estructura del gobierno del movimiento al socialismo, de nuestro presidente Evo Morales,
fue sorprendido, hubieron indicios, hallazgos de habían actos de corrupción, fue inmediatamente entregado a la justicia. Me refiero a don Santos Ramírez, que hasta el día de hoy sigue preso y han pasado casi 8 años, ¿no es cierto?, de desecho. Pero si hicimos tanto, ¿por qué desapareció el Ministerio de Transparencia? No es que ha desaparecido, lo que pasa es que por una situación de practicidad, llamémosle así, el aparato del Estado necesitaba ciertos ajustes. No es que tampoco ha desaparecido autonomías, ¿no es cierto?, sino que se han unido, se han fusionado esas funciones, autonomía con presidencia y el Ministerio de Transparencia con el Ministerio de Justicia. Nosotros venimos de reuniones ahora mismo y toda la estructura del Ministerio de Transparencia, todas las áreas sustantivas, las instancias de prevención y las instancias de lucha contra la corrupción, las unidades de investigación, todos se van a mantener absolutamente intactas y obviamente van a seguir trabajando, incluso van a intensificar el trabajo que han realizado hasta ahora. Pero lo más importante, volviendo al tema, es sin duda alguna la revolución de la justicia, ¿no? Es la gran tarea pendiente. Tenía tantos temas para hablar con el ministro, de verdad, pero ya me van a matar, de verdad. Es un placer tenerlo acá en Todo Pulmón. Tenemos muchos temas, el tema de la demanda marítima, un decreto que acaba de salir que lo incluye como Ministerio de Justicia, que era una preocupación que se tenía ahí por la importancia de su persona en todo esto. Así que, por favor, un tema pendiente para la siguiente entrevista. Cuando guste, siempre un honor estar aquí en A Todo Pulmón. Muchísimas gracias. Nos separamos unos instantes y ya volvemos.